Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Garrido Viveros, estudiante de la maestría en educación en el Centro de Estudios Especializado Auswell. En esta ocasión haré una exposición sobre los instrumentos de recolección de datos de la metodología cuantitativa y cualitativa, un tema de suma importancia para la realización de la tesis. El tema se desarrolla dentro de la asignatura de Seminario de Tesis 2, impartido por el maestro Walter Villalba Jiménez. Para recabar la información que se expondrá en un momento, se utilizó el libro de Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación 2010, quinta edición. Se recomienda ampliamente el libro. Para la investigación, la información que aborda lo lleva a uno de la mano para realizar la tesis. Iniciaremos con la definición de investigación. Sampieri nos menciona que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Para la indagación de la investigación se utilizan dos metodologías que son la cuantitativa y la cualitativa. La definición previa de investigación se aplica a las dos por igual, pero cada una de ellas, de estas dos metodologías, tiene sus propias características. El enfoque cualitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y aprobar teorías. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con las ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y de confiabilidad. Los rasgos principales en esta metodología es la validez, confiabilidad y la objetividad en la investigación. En el enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y descubrir y luego generar perspectivas teóricas, van de lo particular a lo general. Datos cualitativos, descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas conservadas y sus manifestaciones. Tipos de instrumentos de recolección de datos en la metodología cuantitativa con los que se cuenta. Cuestionarios, escalas de actitudes, registros de contenido, observación, pruebas estandarizadas, recolección, información factual e indicadores. Metaanálisis. Dentro de esos tipos de instrumentos, los más utilizados son cuestionarios, escala de actitudes. Veamos a qué se refiere cada una de estos. Cuestionario y escala de actitudes, elementos y características del cuestionario. Sampieri nos menciona, tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El cuestionario debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. Y como se mencionó anteriormente, es a base de preguntas, las cuales el contenido de las preguntas de un cuestionario es tan válido como los aspectos que se miden. Se consideran dos tipos de preguntas cerradas y abiertas. Sampieri menciona, preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Son más fáciles de codificar y analizar. Las características de cada una de ellas son las siguientes. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, es decir, se presentan las posibilidades de respuestas a los principiantes, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas, que son dos posibilidades de respuestas, o incluir varias opciones de respuestas. Un ejemplo de estas son: un ejemplo de pregunta dicotómica. Tiene dos posibilidades de respuesta y aquí podemos ver estas dos.
Estudia usted actualmente y nos da dos opciones, una afirmativa y una negativa. Así es para las dos preguntas. Ahora pasemos al ejemplo de preguntas cerradas con varias opciones de respuestas C, que serían: como usted sabe, todos los países desarrollados reciben inmigrantes. ¿Cree que, en términos generales, la inmigración es positiva o más bien negativa para estos países? Y aquí vemos 4 posibles respuestas. Puede ser positiva, ni positiva ni negativa. Negativa no sabría decir. Preguntas abiertas no delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuestas es muy elevado. En teoría, es infinito y pueden variar de población en población. Aquí tenemos un ejemplo de esta. ¿Por qué asistes a psicoterapia? Para realizar las preguntas abiertas es un poco más complejo, ya que hay que pensar la respuesta y darla con coherencia. Un cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo cual origina que en cada estudio el tipo de pregunta sea distinto. Cada clase de pregunta tiene sus ventajas y desventajas. Para esto hay que investigar y considerar cuáles son las que nos convienen de acuerdo al problema de investigación. Mencionaremos algunas de las características que debe de tener las preguntas, ya sean cerradas o abiertas. Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Deben evitarse términos confusos, ambiguos y de doble sentido. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posibles, porque las preguntas largas suelen resultar tediosas. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. No pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes y nunca ésta debe sentir que se le enjuicia. Algo importante que debe de tener los cuestionarios para darle mayor confiabilidad a la persona encuestada y tener una mejor presentación en el trabajo, estos son los elementos que se deben de considerar: la portada, la introducción, instrucciones insertas a lo largo del mismo y el agradecimiento final. El tener un orden en los cuestionarios nos ayudará a tener mejores resultados. Pasemos al siguiente instrumento: escalas para medir las actitudes. Sampieri nos menciona que actitud: predisposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad o concepto, persona o sus símbolos. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destaca dirección, puede ser positiva o negativa, e intensidad alta o baja. Estas propiedades forman parte de la medición. Los métodos más conocidos para medir por escala las variables que constituyen actitudes son escalamiento del Likert, el diferencial semántico y la escala de Goodman. Dentro de estas tres, los más usados son el escalamiento de Likert. El escalamiento de Likert, conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmación para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. El diferencial semántico consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitudes ante los cuales se solicita la reacción del participante. Es decir, este debe calificar el objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares. Entre cada par de estos se presentan varias opciones y la persona selecciona aquella
que en mayor medida refleje su actitud. Un ejemplo de adjetivos bipolares es el siguiente. Los adjetivos bipolares pueden ser fuerte, débil, grande, pequeño, bonito, feo, poderoso, impotente, vivo, muerto, joven, viejo. Los pasos para integrar la versión final. Generamos una lista de adjetivos bipolares exhaustiva y aplicable al objeto de actitud a medir. Construimos una versión preliminar de la escala y la administramos a un grupo de participantes a manera de prueba piloto. Correlacionamos las respuestas de los intervinientes para cada par de adjetivos o ítems. Calculamos la confiabilidad y la validez de la escala total, todos los pares de adjetivos. Seleccionamos los ítems que presenten correlaciones significativas y discriminen entre casos con los demás ítems. Naturalmente, si hay una confiabilidad y validez, estas correlaciones serán significativas. Por último, desarrollamos la versión final de la escala. El escalograma de Goodman. El escalograma de Goodman es otra técnica para medir las actitudes y, al igual que Likert, se fundamenta en las afirmaciones o juicios respecto al concepto u objeto de actitud, los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Pasamos a la metodología cualitativa. Para ello, se debe de tener en cuenta estos aspectos que son muy importantes. En los instrumentos de recolección en la metodología cualitativa. En la indagación cualitativa, los investigadores deben construir formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe ante todo respetar a los participantes. Quien viole esta regla no tiene razón en el campo. Debe ser una persona sensible y abierta. Las principales herramientas de las que puede disponer el investigador cualitativo. Observación cualitativa no es mera contemplación, sentarse a ver el mundo y tomar notas. Implica adentrarnos en profundidad y situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atentos a los detalles, sucesos y eventos e interacciones. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar ambientes, contextos, describir comunidades, contextos o ambientes, comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, identificar problemas, generar hipótesis para futuros estudios. Ya se mencionó que el observador tiene un papel muy activo en la indagación cualitativa. Los roles diferentes que adquiere el observador en la indagación cualitativa son los siguientes. No participación, participación pasiva, participación moderada, participación activa y participación completa. Papeles más deseables en la observación cualitativa son la participación activa y la participación completa. El observador debe de ser en la participación activa, participar en la mayoría de las actividades. Sin embargo, no se mezcla completamente con la participantes, sigue siendo ante todo un observador. Y dentro de la participación completa, el observador se mezcla totalmente. El observador es un participante más. Entrevistas. Al hablar sobre los contextos en los cuales se aplica un cuestionario, instrumento cuantitativos, se comentaron algunos aspectos de las entrevistas. No obstante, la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. Los tipos de entrevista son de preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura o estructurales o preguntas de contraste.
Martins clasifica las preguntas en 6 tipos: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas relativas a los sentidos, de antecedentes, de simulación. Algunas recomendaciones para realizar las entrevistas que se deben de tener en cuenta. El propósito de la entrevista es obtener respuestas sobre el tema, problemas o tópicos de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. Lograr naturalidad, espontaneidad y amplitud de respuestas resulta esencial. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza en el entrevistado y desarrolle empatía con él. Es indispensable no preguntar de manera tendenciosa o induciendo la respuesta. No se debe utilizar calificativos. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Hay mucho más recomendaciones, las cuales son necesarias estudiarlas para no cometer algún error y tener buenos resultados en el instrumento. Para diseñar la guía de tópicos de una entrevista cualitativa semiestructurada es necesario tomar en cuenta aspectos prácticos, éticos y teóricos. Las partes de la entrevista cualitativa. Aquí podemos ver un ejemplo de ella. Llevar un apartado de observaciones al final de las preguntas nos ayudará a tener un mejor control por si tenemos algo importante que anotar. El observador debe de tener en cuenta lo siguiente: debe llevar una planeación para que no se pierda dentro del desarrollo de la entrevista. Debe de llevar al inicio de la entrevista, durante la entrevista, al final y después de la entrevista. Eso nos ayudará a tener mejores resultados. Otro método de recolección de datos es sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, los cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer las mismas preguntas o varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos. Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos de conocimiento y varían en algunos detalles según el área. Por último, veremos documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades, lo producen y narran o delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones de su funcionamiento cotidiano. Podemos concluir con lo siguiente. En términos generales, los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, emplean procesos cuidadosos, sistemáticos e empíricos para generar conocimiento. La definición de investigación es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo. Los dos enfoques constituyen un proceso que a su vez integran diversos procesos. El enfoque cualitativo es secuencial y aprobatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o aludir pasos, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. El proceso cualitativo es en espiral o circular, donde las etapas a realizar interactúan entre sí y no sigue una secuencia rigurosa. Pues llegamos al término de esta exposición
Espero y esta información recabada sea útil para poder realizar los instrumentos de recolección de datos de sus próximas tesis. Gracias por su atención, por escuchar y ver el video. Nos vemos pronto.